Vamos a empezar este paseo y este es uno de los lugares más conocidos de aquí por este puente que van a ver ahora. Y la idea es subir al puente y ver la vista que hay. Pero antes les voy a mostrar el camino y van a ver que este lugar es muy bonito. Ese puente se llama, ¿cómo se llama? El Eilborgsbron. Así que eso. Este, como pueden ver aquí por las construcciones de las casas, es un sector muy antiguo. Algún día voy a caminar por aquí. Hoy día vamos por el puente para que vean también el atardecer. Y eso sería. Así que disfruten el paseo. Y si tienen comentarios, los dejan ahí en el video. Tienen preguntas también. Este sector se llama Klippans o Klippan. Ahí viene un bote. Ahí ya pueden ver el puente. Ese va a ser nuestro destino. Lo divertido sí va a ser encontrar una subida, porque yo nunca he subido por aquí. El Waterfront es un hotel, 4 estrellas. Que ahí ese es el camino para subir. Pero primero voy a pasar por debajo del puente para que lo vean. Después vamos a subir. Antes les voy a mostrar aquí donde tienen los botes. Un amarre de botes bien antiguo aquí. Y este es un excelente lugar para ver el puente por completo. Eilborgsbron se llama este puente. Y es el segundo puente que hay aquí en Gotemburgo. El otro es el... ¿Cómo se llama ese otro? No sé, uno nuevo que construyeron. No sé si le habrán cambiado. Ahí vienen llegando. Aquí lo pueden ver. Está el puente. La idea es llegar arriba para que vean la vista que hay. Es súper bonito. Ahí está el hotel. Y yo creo que tomamos el camino directo hacia el puente.
Este es un paseo bien bonito. La gente se junta aquí a comer, a beber debajo de este puente. Gotemburgo es una de las ciudades, bueno, era una de las ciudades más importantes de Escandinavia gracias a ¿qué sería? No sé si un río. Debe ser un río, ¿no? Porque era el único puerto que no se congelaba en el invierno. Entonces era un lugar bien estratégico para Escandinavia, y Dinamarca, Noruega y Suecia se lo pelearon harto. Aquí al fondo, aquí no se ve, pero al fondo hay un fuerte de aquel tiempo, y además Gotemburgo antiguamente, bueno, cuando le hicieron estaba amurallada. Al fondo pueden ver que hay un barco, ahí está el puerto. Antiguamente estaba en el centro, pero se ha puesto tan caro la tierra en el centro que lo que han hecho es preferir cambiarlo de lugar. Pueden ver el hotel. Hay gente celebrando el Midsummer. Ahí tenemos un oso polar. Y al fondo, justo debajo del puente, hay un centro cultural. Rodastien se llama. Sería la Piedra Roja. Vamos a ver aquí si hay una subida. Debe haber algo aquí. Lo llevaría a Rodastien, pero quiero subir primero al puente. Y no sé cuánto me va a durar la batería. Pueden ver esas construcciones antiquísimas. ¿Cuánto tendrá eso? ¿300 años? ¿200? Ahí hay una refinería, justo al lado. Hay una refinería, ahí está el puerto, y atrás hay un fuerte que había. Este puente lo remodelaron, bueno, le hicieron mantención empezaron hace 4 años. Y lo remodelaron por completo casi. Sí, pueden ver la gente que se sienta. Pero nosotros
nuestra misión es subir. Así que vamos a buscar una subida. A ver si encontramos algo de este sector. Es un sector industrial, podríamos decir, o de oficina. Hay muchas oficinas, escuelas. Está ese hotel. Y también hay es residencial, pero es carísimo este sector. Y pueden ver un poco la ciudad. Al frente tenemos Ericsberg. Ahí va su Mercedes. Lo divertido va a ser encontrar una subida. $1899 tiene ese edificio de ahí. Este es residencial. Aquí hay un cartel, ahí uno se puede guiar con esos carteles. Si dice Hissing, estamos bien. Vamos a mirar el cartel. Mira, está espectacular. Por una foto ahí. Rodestien dice Salholmen, Frölunda, Elfsborg. Tenemos que seguir. Aquí pueden ver, sale la información. El otro hacia Saltholmen, Longyearbyen, Rodestien. Ese camino. ¿Qué no me saca ahí un Ángel? Ángel, saca una foto. Allá el puente está súper bonito aquí. Firma, firma. Este sector colinda con Mayuna, se llama. Es una población bien grande, o sea, como una comuna, diríamos. Y es bien antiguo Mayuna, es caro vivir ahí, pero son bien antiguas las casas, así que no es muy agradable. Está todo viejo y tienen que mantenerlo así para conservarlo. Entonces no se le pueden hacer muchas modificaciones. Este sector, si mal no recuerdo, era un sector pesquero. Ese puerto que vimos era un puerto pesquero, pequeño obviamente. Después fue evolucionando a lo que es ahora. Como les digo, tiene industria, oficinas y todo eso. Creo que hay que cruzar. Cruza.
Mira, ahí hay un búnker. Miren ahí. Son bien comunes aquí en Suecia. Ahí parece que está el puente al fondo, lo pueden ver. Por buen camino parece. Vamos a parar un poco aquí. Aquí, como pueden ver, está como pueden ver, una estación de tranvías Sportman, y lo que pueden ver al fondo es esto es Majuna, cruzando la calle. Majuna. A unos kilómetros de aquí está la escuela donde yo hice el school. A veces me venía caminando hasta acá. Ahí abajo está el Klippan, para tomar el bus. Mejorar un poco el paso. Estoy muy bien para caminar hoy día porque ayer entrené piernas y me duele. Así que doble entrenamiento hoy día. Me toca de piernas esta semana, parece. A todo esto, hoy día es el Midsommar, una de las celebraciones más importantes que hay aquí en Suecia, y la gente está en sus casas celebrando. No hay nadie en este momento en las calles. Hice un video en el centro hoy en la mañana. Fuimos con mi mujer a comer. También lo voy a subir, ahí lo pueden ver. Ahí se los dejo aquí arriba, les va a aparecer ahora ahí arriba, si es que me acuerdo ponerlo. Y no había mucha gente para hacer un día viernes feriado. O sea, realmente hoy día no es feriado, pero te lo dan. Nadie trabaja en eso. Están todos los negocios cerrados, y bueno, la gente se va a sus ciudades natales
a celebrar con su familia. El Midsommar es equivalente para nosotros los chilenos como el 18 de septiembre, que es una de las celebraciones más importantes que tenemos en Chile, el 18. Y también es súper importante, y hoy día la gente se va a amanecer, va a beber mucho alcohol. Aquí está la entrada. Ahí dice Elder Spoon Hisingen. Vamos a la carretera aquí. Siempre que caminen aquí en Suecia tienen que fijarse que las veredas están divididas. Tiene esta línea y la más grande es para las bicicletas. En realidad, como pueden ver, son ciclovías. Y es bien bueno el sistema de ciclovías de aquí. Oh, llegamos rápidamente arriba. Pensé que iba a ser más difícil. Pero bueno, no lo conocía, esto es nuevo para mí. Nunca he tomado el otro, el que va hacia el otro lado. Ahí pueden ver en los dibujos que hay una bicicleta, y cuando hay bicicleta y cuando hay personas caminando significa que es mixto, o sea que no es ciclovía y peatonal, está mixto, o sea hay que ceder el paso cuando es necesario. Esta línea azul muestra el camino de una maratón que se hace aquí, para que la gente siga el camino y recorran, creo que son 20 kilómetros, una media maratón. ¿Cómo se llama la maratón que hacen aquí? Se me olvidó el nombre. Ah, eso, Barbet. Aquí bueno, ya el puente lo conocen, hice un video de noche cruzando este puente en automóvil. No digo que hice un video cruzando este puente de noche. Y pensé que había calculado bien para el atardecer, pero todavía a ese sol le quedan un par de horas. Aunque no lo crean, porque el sol no baja directo como, no sé, como en otros lados, va bajando como de lado. Entonces, no sé, es difícil de explicar, pero va a durar. Yo creo que unas 2-3 horas todavía le queda en que termine de bajar. Aquí pueden ver que todo esto está con estas rejas bien grandes, y obviamente para evitar que la gente se suicide. Por razones obvias. Antiguamente este sector estaba abierto, de hecho estaba... no abierto, pero pueden ver aquí, este era el porte de la... este de aquí era el porte habitual de la reja de aquí del puente, pero después lo cambiaron. Aquí vamos a poder ver bien la ciudad. El problema es que como les digo, no tenemos ningún mirador porque lo sacaron. Ahí pueden ver el puente. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está la mitad de un auto? No.
Aquí van a ver una de las vistas más espectaculares de Gotemburgo. Cada vez que paso en automóvil, bueno, ya no tanto, pero al principio pasaba lento para alcanzar a ver un poco el paisaje, cuando estaba bonito. Cuando hay días que está nublado, no, obviamente no es tan divertido. Ahí están construyendo una torre ahí al fondo. Y es grande, se ve grande esa torre. El Volkswagen el 61, el 66 lo abrieron para el tránsito. Empezaron a construir en el 61. Aquí ya pueden comenzar a ver parte de la ciudad, pero todavía no llegamos a la mitad. Todavía no hemos llegado a la mitad del puente. Está el sol. Está bajando. Estamos cruzando hacia Hisingen, que es una isla. Bien largo este puente, debe ser. Pensé que no iba a tomar más tiempo llegar aquí arriba. No había subido por este lado. Estaba bien cerca. Está bien cerca, me fijé también que uno puede estacionar el automóvil aquí cerca. Cosa de buscar con un GPS. Y encuentras el camino. Ahí tienen los soportes. Sí, aquí ya estamos como en la mitad
puerta al infierno. Lo voy a hacer. Ahora que tengo un equipo decente, voy a comenzar a hacer videos de este tipo mostrando la ciudad. Ya había hecho algunos que no quedaron muy bien porque lo hice con el teléfono. El teléfono tiene sus limitaciones. En cambio el equipo que tengo en la actualidad es mucho mejor. Aquí vienen unos muchachos en patinete. Como les decía, estuvieron renovando este puente y se demoraron casi 4 años. Cerraban en el verano, cerraban esto y la mitad por lo menos. Solo había tráfico por una de las vías. Y cambiaron pavimento y bueno, un montón de cosas. Se demoraron harto tiempo. Y que lamentablemente me afectaba porque yo tengo que cruzar el puente para el trabajo. No era tan divertido. Había que esperar y se hacía el atolladero, el taco como le decimos nosotros, chileno. Aquí está la segunda columna del puente. Esto también es muy bonito en la noche, cuando se prenden las luces, pero estar de aquí en el puente en la noche no creo que sea tan seguro. Claro, no hay mucha gente, pero ¿para qué arriesgarse? Digo yo. Ahí hay un campo de golf. Bueno, había un campo de golf. Todavía quedan algunos hoyos, creo. Pero están urbanizando todo ese sector que se llama Eriksberg. Aquí se puede ver un poco mejor. Creo que al fondo se ve el puente, el otro puente, ¿no? Ahí está lejos. Aquí ya estamos por terminar de cruzar este puente. Algún día los voy a llevar al otro puente.
Al fondo ahí arriba se puede ver Hisingen. El sector donde yo vivía, que se llama Biskopsgården, era un sector que se había construido para los trabajadores de la Volvo. Oh, mira, hay un camión volteado ahí. ¿Cómo habrá llegado ahí? ¿Me fijan? ¿Se habrá caído? ¿Se habrá caído del puente? No sé, no creo. No hubiera quedado sano, digamos. Así que ya estamos terminando el recorrido, quedan algunos metros. Y nada, agradecer a la gente que lo vio hasta el final. Como les digo, voy a comenzar a subir videos de este tipo porque la verdad es que son muy fáciles de editar y a mí me gusta caminar. Me gusta caminar y además conozco toda esta ciudad muy bien por el mismo hecho de que me gusta caminar y recorrer la ciudad. Entonces, conozco lugares muy bonitos y les voy a mostrar cómo es esta ciudad en detalle. Al parecer aquí hay un mirador, ¿no? Está cerrado. Me da vértigo mirar a veces hacia abajo. Ya vamos a terminar en el mirador. Como pueden ver, ya ese es el final del... Aquí tenemos una silla. Nosotros comenzamos justo ahí al frente donde está el hotel. Ahí pueden ver el camino volteado. Y acá me despido con una panorámica de Gotemburgo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse ahí al canal. Dejen sus comentarios. Y eso sería. Chao, chao.